yo me he acercado mucho de esta historia del pop de los años 60, 70, con Warhol y Lichtenstein, porque es un arte que expresa de manera bastante fuerte lo que puede ser criticable en la sociedad de hoy. Y bueno, eso es una manera también que tengo yo de definir mi obra, es decir, que es un pop art del siglo XXI. Mi vida ha sido siempre cerca de las reivindicaciones del mundo gay, porque soy gay, pero primero soy ser humano, ¿no? Y resulta que yo formo parte de esta generación que fue realmente en las luchas para llegar a tener lo que tenemos hoy. Y ha sido muy duro, ¿no? Dentro de mi trabajo ha sido realmente progresivo, pero he empezado por cosas que me tocaban al momento, ¿no? Y por ejemplo, claro, esta serie que se llama Kiss, el beso es que sean dos chicas, dos chicos, una chica y un chico, es un beso, y el amor es eso, ¿no? Tiene que ser, es normal, es para todos, y es una cosa que forma parte justamente del ser humano. Hay muchos problemas en la sociedad de hoy que yo intento expresar de una manera siempre con humor, diciendo que no es necesario de poner sangre en una tela para enseñar la muerte, ¿no? Puedes realmente enseñar cosas que, bueno, tienen que ver con la sociedad de hoy y que tocan a todo el mundo, no solo a los gays, sino a todo el mundo. Por ejemplo, estas vanidades, ¿no? Que forman parte realmente de los 3 puntos que a mí me tocan mucho en el mundo, que son las vanidades del poder, del dinero y de la belleza, que la gente no piensa que es para siempre, sino que detrás hay la muerte. Hay que ser un poco más relajado con todo eso. En el trabajo que hago, que es un trabajo que es la base de mi trabajo, trabajo por encargo. Y lo que hago es que pido a la gente cuando quieren un cuadro suyo, porque todo el mundo tiene fotos, pero ¿quién tiene un cuadro, ¿no? Pintado? El cuadro supera la muerte, como los antiguos bueno, cuadros que se hacían por los famosos. Hoy tú puedes tener un cuadro para ti. Y el puente que hago es con todo el recorrido que he hecho en la moda durante 20 años, pues intento saber cuál es el diseñador que le gusta más a la chica que tiene ganas de ser pintada o el chico, y les pinto con ropa de alta costura. En los 82, 83, yo me he ido a Ibiza a ser director artístico en el Q, antiguo Privilege, y a este momento pues he conocido a Grace Jones, he conocido a Roman Polanski, que me ha ayudado, ha sido mi ayudante, imagínate, para hacer mis frescos, ¿no? Durante todo el verano en el cual he tenido esta función de ser director artístico en el Q, ¿no? Y fue fantástico. Así, para mí fue la base para conocer luego en París toda la gente famosa que he conocido. Y por eso he hecho una serie que se llama 10 Smiles of My Life, 10 sonrisas de mi vida, que es un homenaje a toda esta gente que me ha dado una sonrisa, es decir, un momento de su vida que he conocido de verdad y que ahora he tenido ganas de dar este homenaje y de agradecerlos de lo que me han dado para ser quien soy hoy. He tenido la suerte de conocer a Bette Davis y fue el último diseñador que ha tenido la suerte de vestirla. Era en los 86, 87. Ha sido realmente un encuentro inolvidable. En el nuevo trabajo que estoy haciendo continúa esta progresión de las críticas de la sociedad, ¿no? Y esta serie se llama Los Smartphones y los 7 pecados capitales. He cambiado los nombres de los pecados, que por ejemplo eso es la gula, y que para mí ahora el pecado es la insatisfacción, pues eso, y sobre todo hablando de la adicción que tenemos sobre las nuevas herramientas como son los teléfonos móviles, ¿no? Y eso, la cara aplastada forma parte de la adicción que tenemos todos, ¿no? Con esto, y hay una nueva educación que se tiene que hacer, que la gente pasa mucho hoy en día, de tener relaciones normales, teniendo esta herramienta que les da una oportunidad de 46 contactos al mismo tiempo, pero que la persona que está enfrente de ti ya pasa totalmente. Es decir, tener la oportunidad de volver a un poco de realismo y disciplinar la máquina, que la máquina no sea
el maestro de nuestra vida, sino que nosotros quedamos maestros de las máquinas. Este trabajo ha sido basado sobre fotografías de microscopio electrónico y son fotos medicales, ¿no? Pero entras en un mundo, en el mundo del interior del humano, dentro hay otro mundo y resulta que eso es fantástico, ¿no? Del infinitamente pequeño hay también un infinitamente grande. Y de eso quería tratar, porque eso forma parte de todos los seres humanos. Todos tenemos eso. Los nervios, el cerebro, los huesos. Bueno, mi trabajo ha sido un guiño de humor sobre el interior del humano, pero tipo abstracto por una vez. Este libro es una selección de 148 pintores en el mundo entero que hablan del retrato y he tenido la suerte de poder ser elegido dentro de esos y me encanta porque es una mezcla de pintores desconocidos y de pintores muy famosos como el Matthew Barney, Ero, Orland, bueno, y gente como yo que estamos hablando del mismo tema, pero que les ha parecido a los críticos de arte que han hecho este libro interesante mi trabajo. Y es una suerte porque dentro de este libro hay un retrato que he hecho de Yves Saint Laurent y que ahora está en la Fundación Yves Saint Laurent en París, que Pierre Berger me ha tomado y soy súper feliz de saber que el trabajo que hago pues está por fin reconocido.